again. Here comes Dempsey. Dempsey's going to go 4 wide. It's going to be. Lewis Hamilton is the world champion. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a la segunda parte de esta miniserie, donde te contamos el destino de los circuitos que alguna vez albergaron un gran premio de Fórmula 1 y si alguno de estos tiene la posibilidad de regresar a la máxima categoría en un futuro próximo. El día de hoy toca hablar de la segunda parte de esta miniserie. Nuevamente, de los 12 circuitos de los que quedan por hablar, 2 de estos fueron seleccionados al azar y uno de ellos fue una petición de un usuario que amablemente me ha pedido que hable de este y otro circuito, pero por el momento solo hablaremos de uno de estos. Si no viste la primera parte de esta miniserie, en la descripción de este video te dejaré el link para que veas cuál fue el destino de los circuitos de Magny Cours, Fuji y el Autódromo de Buenos Aires en Argentina. Pero para empezar con este nuevo video, trasladémonos ahora al globo terráqueo y descubramos juntos cuáles son los 3 circuitos de los que hablaremos el día de hoy. Sin más por el momento, bienvenidos sean a la segunda parte de los circuitos que abandonaron la Fórmula 1 para no volver nunca más. Nuevamente, como en el capítulo pasado, tendremos que emprender un viaje a Japón, pero esta vez a la prefectura de Okayama, lugar donde se encuentra el Okayama International Circuit. Quizá a algunos no les suene mucho este circuito, pero en 1994 y 1995 este circuito fue parte del calendario de la Fórmula 1, pero no como parte del Gran Premio de Japón. Les explico. En la Fórmula 1 hay una regla que dice que cada país solamente puede albergar un Gran Premio de Fórmula 1. Pero cuando la Fórmula 1 quiere saltarse esa regla y tener 2 grandes premios en un país en el mismo año, el segundo Gran Premio suele ser llamado de forma diferente. Un ejemplo de esto es el Gran Premio de España, que su sede habitual suele ser el Circuit de Cataluña, pero en 2012 existía otro Gran Premio en España, el Valencia Street Circuit. Y para saltarse aquella regla, a este último lo bautizaron como el Gran Premio de Europa, pues algo similar con el circuito de Okayama. Suzuka ya albergaba el Gran Premio de Japón y para justificar el segundo Gran Premio en tierras niponas, a este Gran Premio lo bautizaron como Gran Premio del Pacífico. Como ya comenté, el circuito que albergaba el Gran Premio del Pacífico era el circuito de Okayama, un circuito creado en 1988, corto y muy trabado, pues solo medía 3.7 kilómetros y en el cual rebasar era algo muy complicado. El máximo ganador en este circuito fue Michael Schumacher, alzándose con el primer puesto en los 2 años que la Fórmula 1 corrió en esta pista, y la vuelta más rápida está en posesión del piloto brasileño Ayrton Senna da Silva, con una vuelta de 1:10.218, récord que aún ostenta y que ninguna otra categoría del mundo ha podido romper. Ahora bien, ¿por qué la Fórmula 1 abandonó el circuito de Okayama? Como en muchos otros casos de circuitos que se cayeron del Mundial de Fórmula 1, el abandono de este circuito del Gran Circo se encuentra ligado a la ubicación de la pista, ya que se encuentra en una zona muy remota de Japón y en la cual era de difícil acceso tanto para aficionados como para personal y equipos de Fórmula 1. Originalmente, Okayama tenía un contrato de 5 años con la Fórmula 1, pero el difícil acceso a la pista y también los problemas económicos de los organizadores lapidaron su continuación en la Fórmula 1. Y es que en 1995, tras la muerte de Ayrton Senna y la falta de éxitos del fabricante local, Honda, la popularidad de la Fórmula 1 en Japón disminuyó drásticamente, por lo cual organizar 2 carreras en Japón terminó por no tener ningún sentido. Para que se den una pequeña idea de esto, durante la época de gloria de McLaren con Honda y el duelo de Ayrton Senna y Alain Prost, en Japón los organizadores del evento tenían que rifar entre 1 millón de personas a los afortunados que podrían comprar su boleto para asistir al Gran Premio de Japón. Y cuando la Fórmula 1 perdió a Ayrton Senna y Honda perdió el éxito en la Fórmula 1, esto definitivamente dejó de ocurrir. Ahora bien, ¿cuál fue el destino de este circuito? Actualmente el circuito tiene muchísima actividad en campeonatos locales, desde el campeonato de Superbikes japonés hasta la Super GT de Japón, teniendo como carrera más importante la ronda de Super Fórmula que ostenta, pero en cuestión de categorías internacionales, esta pista se queda muy corta. Actualmente no hay ninguna competencia internacional que pase por esta pista, siendo el 2010 la última vez que el circuito vio actividad en el ámbito internacional, cuando tenía una ronda del Mundial de Turismos antes llamado WTCC. Ahora bien, ¿tiene opciones esta pista de volver a la Fórmula 1? Definitivamente no tiene ninguna opción. Ya te contamos en el anterior capítulo que Suzuka se encuentra muy cómoda con su situación actual en la Fórmula 1. Y aunque Suzuka se caiga del calendario de la Fórmula 1,
no vemos cómo la Fórmula 1 regrese a Okayama, ya que el problema por el que se fue en 1995 sigue estando vigente en la actualidad, el difícil acceso a la pista. Ahora, es momento de trasladarnos desde la prefectura de Okayama hasta Uttar Pradesh, en India, donde se encuentra uno de los peores fracasos en cuestiones económicas que la Fórmula 1 ha tenido, el Buddh International Speedway. Este circuito es conocido por ser la sede del Gran Premio de India desde 2011 hasta 2013. En 2007, la Fórmula 1, Bernie Ecclestone y la Asociación Olímpica de India llegaron a un acuerdo para que este país albergara en 2010 un Gran Premio de Fórmula 1, pero por algunos problemas con la construcción de la pista y los fondos necesarios para terminar la construcción, esta tuvo que ser retrasada hasta 2011. El circuito era visualmente asombroso y que los pilotos declaraban que era una pista muy divertida de manejar debido a sus radicales cambios de elevación. Fue diseñado, como no podría ser de otra forma, por el constructor de pistas favorito de la Fórmula 1, Hermann Tilke. En algún momento este circuito llegó a ser duramente cuestionado por el diseño de la pista, al grado de que le acusaban a Hermann Tilke de haber plagiado el circuito de Kyalami en Sudáfrica, con el que, si somos honestos, sí tiene bastante parecido. La construcción de este circuito le costó a los organizadores, JP Group, la obscena cantidad de $280 millones. Tenía una capacidad para 120,000 personas, medía 5.1 kilómetros y la vuelta más rápida efectuada en esta pista fue hecha por el único ganador de este gran premio, Sebastian Vettel, en el año 2011 con una vuelta de 1.27.249. Ahora bien, ¿por qué la Fórmula 1 abandonó este circuito? Básicamente se trata de un tema político, más precisamente de impuestos. Desde 2009, el Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes de la India le negó el permiso a los organizadores del Gran Premio para condonar el pago de $36.5 millones a la Fórmula 1. Incluso los equipos, cuando tenían que trasladarse a esta carrera, tenían que pagar impuestos por los materiales que llevaron al circuito indio, como los motores, los neumáticos, las herramientas, etcétera, etcétera, cosas que normalmente otros países son mucho más flexibles en este aspecto. La razón de estos impuestos tan agresivos establecidos por el estado de Uttar Pradesh es que ellos no consideraban a la Fórmula 1 como un deporte, sino como un espectáculo, y que no aportaba nada a la juventud para que se desarrollara en la India. Y su postura fue muy firme, siendo totalmente inflexibles en este aspecto. Y en 2013, el estado de Uttar Pradesh cobró directamente a la Fórmula 1 el pago de los impuestos de cualquier ingreso comercial que la Fórmula 1 haya tenido en la India, situación que llevó a los organizadores del Gran Premio de la India a que tuvieran pérdidas brutales y que la Fórmula 1 directamente no quisiera volver a saber nada de la India ni de ningún Gran Premio en este país. ¿Cuál fue el destino de este circuito entonces? Prácticamente este circuito está en desuso. Esa estúpida postura del gobierno indio hizo que ninguna categoría internacional quisiera pisar esta pista. El Campeonato Internacional de GT1 directamente canceló su participación en esta pista al enterarse de la postura del gobierno con los impuestos. También así, el Mundial de Motociclismo Superbikes tenía un contrato de 5 años a partir de 2013 para poder correr en este campeonato en este circuito indio, pero por la misma postura también se canceló, y desde 2014 esta pista no recibe ninguna actividad, tanto de automovilismo o de motociclismo internacional, y esta pista actualmente se dedica exclusivamente a los track days, para que los dueños de superautos en India tengan la oportunidad de darse una vuelta por esta pista. La pista tuvo un destino muy triste porque ni siquiera hay automovilismo indio que pase por esta pista. Se encuentra prácticamente abandonada de automovilismo e incluso hasta el año pasado todavía era posible encontrar afiches y elementos publicitarios de los equipos de Fórmula 1 de la última carrera que se disputó en esta pista en 2013. Y actualmente el circuito indio es un albergue de cuarentena para los enfermos de COVID-19 de este país. Ahora, ¿tiene opciones de volver a la Fórmula 1? Te voy a ser muy honesto. Antes de documentarme para este video, rotundamente te hubiera dicho que no, pero hay una mínima, realmente mínima oportunidad para que el Buddh International Circuit vuelva a la Fórmula 1. Hay un piloto indio en la Fórmula 2, categoría telonera de la Fórmula 1, Jehan Darubala, que finalizó en la tercera posición en la Fórmula 3 el año pasado. Es un piloto que tiene potencial y talento para que quizá en algún momento pueda llegar a la Fórmula 1, y de ser así, puede que exista una pequeña oportunidad para que este circuito regrese a la Fórmula 1, ya que, si somos honestos, la India sigue siendo un mercado muy atractivo para cualquier deporte, incluyendo la Fórmula 1. Y quizá la Fórmula 1 esté dispuesta a tragarse el orgullo y negociar un posible arreglo con el gobierno indio a fin de reducir los impuestos tan agresivos que lapidaron el Gran Premio Indio. Pero si te soy muy honesto, no veo mucho futuro a esto. No le daría ni más del 15% de probabilidad de que esto suceda.
Pero aprendimos algo hoy, muchachos. La lección que nos dejó el circuito indio. El cómo no ponerte de acuerdo con tu gobierno para realizar un evento de clase mundial puede hacerte perder 280 millones de dólares. Ahora toca el turno de viajar de India al viejo continente, más precisamente a Imola, en Italia, lugar donde se encuentra uno de los circuitos con más historia en la Fórmula 1, el Enzo e Dino Ferrari. Quizá algunos en este momento se lleven una enorme sorpresa, pero el Enzo e Dino Ferrari no se encuentra en San Marino. El circuito de hecho está en Italia, pero como ya contamos en el primer circuito de esta lista, cuando la Fórmula 1 quiere meter dos circuitos al mismo país en un mismo año de la Fórmula 1, a la segunda pista le dan un nombre diferente para no romper técnicamente con la regla de solamente un circuito por país. Y como Monza ya albergaba el Gran Premio de Italia, la mejor solución que le dieron a Imola fue darle la denominación de Gran Premio de San Marino. El circuito de Imola llegó a la Fórmula 1 en 1981 y estuvo 25 años en la máxima categoría del automovilismo. Desde 1981 era considerado como un circuito muy peligroso que en 1994 sería testigo de uno de los fines de semana más negros de la historia de la Fórmula 1, cuando el viernes de prácticas Barrichello casi se mata en un accidente y el sábado, tras un durísimo golpe, el piloto austriaco Roland Ratzenberger fallecería y luego el domingo la Fórmula 1 perdería al astro brasileño Ayrton da Silva cuando se estrelló en la curva Tamburello. Todo esto en un solo fin de semana. Tras este hecho, el circuito se modificó radicalmente para ser la pista más segura y que no volviéramos a tener un suceso tan lamentable como el de aquel entonces. Y el Enzo e Dino Ferrari decidió modificar muchas de sus curvas icónicas y espectaculares, pero muy peligrosas, empezando por deshacerse de la curva donde Ayrton Senna perdió la vida en 1994, la rapidísima curva de Tamburello. Pero, en los siguientes años, este circuito no dejaría de modificarse constantemente. La pista es recordada con muchísimo cariño por muchos fans del automovilismo, que a día de hoy aún se preguntan por qué este icónico trazado abandonó el Gran Circo, aunque también hay que recalcar el hecho de que esta pista solía darnos procesiones por la dificultad tan alta de hacer adelantamientos aquí. El circuito de Imola fue nombrado como Enzo e Dino Ferrari en honor a Enzo y Alfredo Ferrari, debido a que este último falleció a la edad de 24 años. Se le puso originalmente Autódromo Dino Ferrari, y tras la muerte de Enzo Ferrari es que este circuito empezó también a llevar su nombre. El piloto más exitoso en este circuito es el alemán Michael Schumacher, que en 7 ocasiones se logró alzar con el primer puesto. La vuelta más rápida en este circuito de 4.9 kilómetros está en posesión de Michael Schumacher con una vuelta de 1:20.411 efectuada en el año 2004. Ahora bien, ¿por qué la Fórmula 1 dejó este circuito? Hay 3 razones en específico que quizás se les pueda atribuir su salida de la Fórmula 1 a Imola. La primera es la peligrosidad de la pista, ya que a pesar de sus constantes modificaciones, Imola no dejaba de ser un circuito muy peligroso. Ya no era habitual ver accidentes mortales, pero aún así, era normal ver a una gran cantidad de accidentes en esta pista. La otra razón es Bernie Ecclestone. Desde 2004, Bernie empezó a ver potencial en el mercado asiático para la Fórmula 1 y sin miedo de deshacerse de citas europeas, empezó a negociar con otros países como Bahrein, China, etcétera, etcétera. Y cuando estos circuitos empezaron a integrarse al calendario de la Fórmula 1, circuitos europeos tuvieron que irse saliendo, entre estos Imola. Y la tercera razón está directamente ligada a la segunda razón, y es que en 2006 las instalaciones del circuito italiano eran obsoletas y Bernie Ecclestone exigía que fueran remodeladas, bajo amenaza de que estos circuitos podían abandonar la Fórmula 1. Mismas amenazas que le dio a Interlagos y Silverstone, y que estas dos decidieron hacer algo al respecto y modernizarse. Y en 2006 Imola realizó una remodelación y cambios nuevamente en la pista con el fin de renegociar la permanencia de la Fórmula 1 en este circuito a partir de 2007. Pero el Consejo Mundial del Deporte Motor les negó la petición y el circuito abandonó la Fórmula 1 para no volver nunca más. Ahora bien, ¿cuál fue el destino de este circuito? Imola sigue siendo un circuito con certificación grado 1, que alberga tanto competiciones internacionales como competiciones locales. En cuestión de categorías internacionales, tienen una ronda del Mundial de Motociclismo Superbikes y una ronda del Campeonato de Resistencia más importante de Europa, la ELMS o European Le Mans Series. Básicamente, el circuito sigue en óptimas condiciones y listo para la siguiente y última pregunta. ¿Tiene opciones de volver a la Fórmula 1? Pues básicamente Imola eres tú, rogándole a tu exnovia que vuelva contigo. Imola nunca quiso caerse del calendario de la Fórmula 1 y desde 2006 están desesperados intentando que la Fórmula 1 regrese a esta pista,
como tú esperando a que tu exnovia regrese contigo. Pero bueno, poniéndonos serios, Imola no ha parado de intentar volver a ser la sede de un gran premio de Fórmula 1. Han intentado volver una y otra vez, pero parece que la Fórmula 1 está decidida a ningunearlos y no hacerles caso a sus múltiples peticiones. Sus intentos más recientes los encontramos el año pasado, 2019, y en este 2020. El año pasado, las negociaciones de la Fórmula 1 con Monza no parecían ir en la mejor dirección, e Imola estaba dispuesta a arrebatarle al Templo de la Velocidad ser la sede del Gran Premio de Italia, cosa que al final no terminó pasando. Y con la actual situación que estamos viviendo del coronavirus, Imola se ofreció a albergar a la Fórmula 1 a puerta cerrada si la situación así lo requería, incluso llegando a pensar en una posible sustitución del Gran Premio de China. Pero a día de hoy que grabo esto, 16 de mayo de 2020, se ha publicado un posible calendario de emergencia de la temporada 2020 de Fórmula 1, donde adivinen quién no aparece. Exacto, Imola. Así que si tengo que ser honesto, realmente le veo muy pocas posibilidades a Imola de volver a la Fórmula 1. Y no precisamente por ellos, sino porque la Fórmula 1 parece que no tiene ninguna intención de volverles a dar una oportunidad y realmente la razón se desconoce. Quizás sea por temas económicos, espacio en el calendario, la dificultad de hacer adelantamientos en esta pista o simplemente porque a la Fórmula 1 no le interesa Imola, como tu exnovia contigo. Y pues bueno, este ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver este nuevo capítulo de esta miniserie. Más adelante seguiremos contando el destino de los demás circuitos que se cayeron de la Fórmula 1. Pero por el momento, esta historia continuará. Si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y coméntame en la parte de abajo qué circuito de los que se ha caído del calendario de la Fórmula 1 te gustaría ver de regreso, en la máxima categoría del automovilismo. En Skyline Racing estaremos encantados, estaremos muy contentos de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Elio Navarro, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima edición donde estaremos hablando de más circuitos de Fórmula 1, más automovilismo y más inversiones fracasadas en el mundo de la Fórmula 1. Hasta luego.